Cuando era niño, a la hora de la cena, entre el aroma a café de olla, el pan recién comprado y leche hirviendo, mi abuelita solía contarme historias de cuando era niña y vivía en un rancho en Sinaloa. Las mejores historias eran cuando hablaba de una mujer. Se refería a ella como Doña Macabra. Esa señora se hizo muy famosa en su pueblo por varias razones. Una de ellas por considerarla una mala persona. La gente, en realidad, trataba de mantener su distancia para no tener problemas con ella. Esa era otra razón de su mala fama. Si alguien se cruzaba con ella y consideraba que la estaban viendo feo, reaccionaba de una manera agresiva, maldiciendo a aquella persona. Mi abuela describe a la mujer de mediana edad, de cabello muy sedoso y negro, con las uñas bastante largas y descuidadas, con telas harapientas que utilizaba como ropa. Dice mi abuela que más bien parecían trozos de tela encimados uno sobre otro. Así era como salía a la calle. Pero de vez en cuando Doña Macabra robaba miradas de los hombres del pueblo. En fechas específicas, como en octubre, la veían bien arreglada, de vestido, tacones y maquillada. Eso sí, sus ropas siempre eran de color negro, como si siempre viniera de un velorio. Mi abuela cuenta que no le gustaba encontrarse con ella, porque solía molestar a los niños. A mi abuela la pellizcó en varias ocasiones solo por cruzarse con ella en la misma banqueta. A los niños que solían jugar fútbol cerca de su casa, les ponchaba los balones con el pretexto de que dañaban sus plantas cuando un balón se escapaba hacia su terreno. Mi abuelita describe la entrada de su casa como un pasillo largo, rodeado por muchas plantas, como un vivero, que cuando Doña Macabra atravesaba, parecía fundirse entre las sombras que los pequeños arbustos y plantas provocaban. Otro de los motivos por el cual se le temía era porque se sabía bien en el pueblo que gente muy importante de la política, artistas, empresarios, acudían con ella para que les leyera las cartas, les preparara amuletos y les hiciera una limpia donde los bañaba en sangre de animales. Muchos de los políticos que acudieron con ella, con el tiempo llegaron a tener mucho poder, convirtiéndose en gobernadores, e incluso uno en especial llegó a ser presidente de México. Actores que al poco tiempo de acudir con ella llegaban a debutar en Hollywood o se convertían en los más famosos e importantes del momento. De los más conocidos que mi abuela refiere, es uno que hace poco se le vinculó también con sirenas, y así de todo tipo de ámbitos. A Doña Macabra le iba bastante bien económicamente, ya que al parecer todo lo que realizaba al poco tiempo funcionaba. Gracias a los nexos políticos que llegó a tener, se hizo de ciertos negocios alrededor del pueblo. Cachimbas donde reclutaba jovencitas que traía con ella de los pueblos y la sierra cercana, de familias muy pobres. Con el tiempo la gente empezaba a especular que de ahí sacaba varios ingredientes para sus trabajos, ya que a las jovencitas que llegaban a ver embarazadas desaparecían por algunas semanas, y cuando las veían de nuevo caminando por la calle, las miraban sin panza, y del producto, por llamarlo así, jamás se sabía nada. Hubo muchos rumores de que Doña Macabra los ocupaba como ofrendas. Algunas de las jovencitas que desaparecían ya no se les volvía a ver, y las que tenían la suerte de regresar se les notaba enfermas y desnutridas. Se denunció muchas veces esta situación con las autoridades, pero al parecer Doña Macabra tenía bastante poder y contactos. Puede ser que incluso le debieran favores, porque a pesar de que muchas veces se veía a las patrullas ir hacia sus locales, jamás pasó nada con ella. Mi abuelita contaba que su sola presencia incomodaba. Decía que cuando Doña Macabra aparecía,
en alguna esquina de las calles al caer la tarde. Pronto algo malo sucedía. Un niño se enfermaba de la nada. Una vaca amanecía muerta sin explicación alguna. O algún hombre se perdía en el monte sin dejar rastro. La gente prefería apartarse de ella, cerrar ventanas y apurar el paso cuando la veían venir. Cuenta que varias veces, mientras aquella señora doblaba en la esquina para internarse en su casa, la escuchó diciendo alguna clase de rezos con palabras extrañas, y lo único que alcanzaba a entender era la palabra Satán. Hacía énfasis en que esa mujer cargaba algo encima, algo que no era de este mundo. Me contaba que hablar de Doña Macabra en voz alta era como invitarla a que se apareciera, y aunque en las sobremesas me contaba sobre ella con ese tono firme y pausado, al llegar a ciertos detalles bajaba la voz, como si aún de vieja le diera miedo nombrarla. Conforme Doña Macabra prosperaba, el pueblo parecía marchitarse, negocios cerraban de repente, familias completas se iban sin dar explicación, y hasta el ganado enfermaba sin causa aparente. Todo lo bueno se lo llevaba ella, decía mi abuela, convencida de que no había riqueza ni poder en el mundo que saliera limpio de aquellas manos. Lo que marcó definitivamente a mi abuelita fue una noche de octubre. Había salido tarde a sacar agua del pozo y a recoger flores blancas para el altar de sus abuelos. La luna iluminaba apenas lo suficiente para distinguir la silueta de la calle. Dice que fue entonces cuando la vio. Doña Macabra, vestida de negro, arreglada como cada que llegaba ese mes, parada frente al portón de su casa. No dijo nada, solo la miraba fijamente, con una sonrisa torcida. Mi abuela le preguntó inmediatamente que qué quería, armándose de valor. La mujer dio un paso hacia adelante, y su voz se escuchó áspera, casi como un gruñido. «Tú siempre me has estorbado», le dijo a mi abuelita. Ella, todavía una niña de no más de 10 años, la encaró, pero poco a poco retrocedía con cautela hacia su casa, sin soltar aquellas flores y el agua del pozo que había recogido. De pronto vio a Doña Macabra empezar a encorvarse. Luego, como si su cuerpo se quebrara en pedazos, primero los brazos, luego las piernas. La figura de mujer se fue deformando hasta que lo que quedó frente a ella fue un animal extraño, un perro enorme de color negro, con las fauces abiertas, colmillos afilados, ojos rojos que brillaban con furia. Aquel animal soltó un chillido gutural que no parecía de este mundo y quiso lanzarse hacia mi abuelita, pero justo antes, y para fortuna de ella, su papá salió a buscarla porque ya había tardado en entrar con las cosas. Dice que cuando regresó la mirada, solo vio una especie de humo negro que dejaba tras de sí un hedor insoportable, una mezcla de sangre y azufre. Mi abuelita al poco tiempo hizo su primera comunión. Seguía encontrándose a Doña Macabra en la calle, pero extrañamente ya nunca volvió a acercarse a ella. Piensa que la comunión tuvo algo que ver. Con el tiempo, los nexos políticos los fue perdiendo. Sus negocios empezaron a quebrar y empezó a envejecer. La gente la veía ya como una vieja loca. Mi abuelita ya no supo el final de esa señora, ya que dejó aquel pueblo para irse a vivir a la ciudad. Y como ella siempre lo dice, es una experiencia que se le quedó tatuada en su memoria para toda la vida. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.